Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a nuestra sesión ordinaria de la presente fecha, 29 de abril de 2019. Señor secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum, lectura de excusas, consideraciones del acta número 5 correspondiente a la sesión ordinaria del 8 de abril de 2019, informe de presidencia, comunicaciones y consultas, conferencia a cargo del doctor Ernesto García sobre el tema de reflexiones sobre el contrato inteligente, sexto, composiciones y proyectos de los ciudadanos académicos, el séptimo presidente. Pregunto a los señores académicos si leído el orden del día lo aprueban. Quinto, conferencia a cargo del doctor Ernesto García sobre el tema de reflexiones sobre el contrato inteligente. Buenas tardes, presidente, miembro de la Junta Directiva, muchas gracias. Por supuesto, a mis colegas, veo a mi profesor Sotomote y a varios colegas profesores de Derecho de Contratos. Gracias por acompañarme a escuchar esta ponencia. Es un tema novedoso y he venido, comencé a analizarlo y vengo a compartir con ustedes en este estado de la investigación que estoy haciendo unas reflexiones que creo que nos interesan a todos y sobre todo en ese propósito de la academia de traer temas actuales. Comienzo con esta precisión idiomática. Por el esnobismo se suele hablar del smart contract, pero yo prefiero utilizar la palabra de contrato inteligente. Entonces, muchas veces se ve la expresión smart contract y están los textos en bastardilla. Smart significa inteligente, pero smart también tiene otra significación. Nosotros la palabra inteligente tiene una connotación más precisa que incluso en la lengua inglesa. Dicho esto, entonces procedo con las reflexiones de la siguiente manera y quiero empezar con la siguiente frase a manera de epígrafe. Lo mejor de la inteligencia artificial es que todavía necesita a los humanos. Cierro comillas. Algunas de las más grandes transformaciones que ha tenido la teoría general del contrato han sido provocadas por la figura de las condiciones generales del contrato, por el traslado de la figura del abuso del derecho de la responsabilidad extracontractual a la responsabilidad contractual y, sin duda, por una economía basada en servicios y el entorno digital que la rodea. Esto último le coloca al jurista retos inéditos para poder entender y explicar nuevas realidades tecnológicas que inciden e incidirán en el derecho de los años por venir. Antes de profundizar sobre lo que es la blockchain y el contrato inteligente, basta decir dos cosas iniciales. Dos puntos, y aquí me detengo para contarles qué es el blockchain. La traducción sería una cadena de bloques. El blockchain viene a ser, en palabras sencillas, como una plataforma tecnológica. Pensemos Netflix, pensemos eBay, pensemos cualquier plataforma, y sobre esa plataforma hay un código informático que ejecuta unas instrucciones. Ese código informático hoy expresa un contrato, es decir, una decisión económica que el mismo sistema dentro de la blockchain ejecuta sin, y esa es la nota característica, sin intervención humana. ¿Listo? ¿Entendimos? Muy fácil. Una plataforma, hay un protocolo informático, se ejecuta sin intervención humana. Bueno, entonces, que la cadena de bloques es una trustless technology, es decir, algo que no necesita un tercero, es decir, que no requiere la presencia de una tercera parte de una institución central para que valide o certifique lo que hace: autenticación, verificación, transferencia de activos, y que el contrato inteligente es un código o un medio de autoejecución de un acuerdo sin intervención humana. Esas son las dos notas tecnológicas
que me parece que es lo más complejo, de resto todo es muy entendible. El contrato inteligente es un contrato representado en un código y ejecutado por computadores. Dicho esto, surgen prima facie las siguientes reflexiones. Estas son 2 hojas que escribí apenas yo leí una gran cantidad de información. Entonces dije, esto es lo que yo pienso, y después volví a leer esas 2 páginas y quiero compartirlas con ustedes. Cuando leí unos 20 artículos especializados sobre el tema, y voy a escribir estas 2 páginas, y este es el resumen, y después miramos unas cosas más especiales. Estas fueron mis reflexiones. Hablar de la cadena de bloques y el contrato inteligente implica que se ha agotado todo el acervo cultural envuelto en la teoría tradicional del contrato para justificar esta nueva realidad tecnológica que busca acabar con la intervención humana en la formación y ejecución del contrato. Tendrá razón el pensador decimonónico, no digo quién es porque hoy es pecado nombrarlo, cuando anunció, comillas, que todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Será cierto que somos nosotros los bichos humanos productos potencialmente perecederos y que la perdurable memoria ya no es tan necesaria? ¿Será cierto que lo efímero pasa a ser lo verdaderamente duradero y adaptarnos permanentemente a una nueva realidad cambiante va a ser lo perdurable? Hace apenas 2 décadas hacíamos babas hablando del contrato electrónico. ¿Qué es crecer hablar de ello? Y hoy estamos ante una nueva realidad contractual nombrada con el sugestivo nombre de Smart Contract o contrato inteligente, que para algunos no pocos ni es inteligente ni es contrato. En términos amplios y generales se podría decir, comparando estas 2 realidades negociables, el contrato electrónico y el contrato inteligente, que los contratos inteligentes son un paso adelante de los típicos contratos electrónicos en que el acuerdo está incorporado en un código computacional, código binario de unos y ceros, y ya no en inglés o en español u otro lenguaje natural tradicional. Si Internet implicó un intercambio de información de forma ágil, la tecnología del blockchain implicará una forma de intercambiar valor entre negocios, instituciones y particulares. ¿Será entonces cierto que los contratos inteligentes aumentarán la velocidad de la ejecución de las transacciones, lo que se traducirá en la posibilidad de cerrar un mayor número de acuerdos con menor riesgo de incumplimiento? ¿Será también cierto que con los contratos inteligentes las transacciones serían menos costosas debido a la certeza de la ejecución y al riesgo casi nulo de litigar ante tribunales porque el cumplimiento está ya, es un hecho indubitable? Colocar un contrato inteligente sobre una cadena de bloques significa colocar un contrato por fuera del sistema legal. ¿Será cierto que el código es la ley, code is law, utilizando la sugestiva expresión de Lessig, y que no se requiere de la teoría general del contrato o del tradicional sistema normativo regulatorio? Al parecer, sostener que el code is law es otra metáfora de muchos entusiastas que han malinterpretado esa expresión para dar a entender que el código puede sobrepasar la ley o que redes descentralizadas pueden crear sus propios regímenes legales. Ese es el tema. El código puede garantizar la ejecución contractual o facilitar el proceso de transacción, pero las instrucciones que él ejecuta, dice una autora anglosajona, deben permanecer dentro de los confines de la ley. ¿Será cierto que se evitarán los bancos, desaparecerán los abogados, desaparecerán las cortes, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si el contrato inteligente es un código, ¿qué puede traducirse en ese código? ¿Se podrá traducir todo el plexo de obligaciones de un contrato que sea reflejo de una compleja operación económica? ¿Será posible que todas las obligaciones contractuales puedan ser codificadas? ¿Cómo se codificaría, por ejemplo, una obligación basada en la buena fe, en la razonabilidad, en los mejores esfuerzos, o una obligación de medio? ¿Podrá la inteligencia artificial emular, por ejemplo, la carga de sagacidad que proviene del entramado social, del contacto humano, de la experiencia? ¿No será que la inteligencia artificial se limita a reducir el hombre solo a la inteligencia cognitiva o racional, sin tener en la cuenta su atributo de multiplicidad como la inteligencia emocional, social, intuitiva, conductal? El paso del lenguaje natural al lenguaje computacional podrá tener errores.
¿Cómo se resolvería esta contradicción? ¿Qué sucede si el código base no refleja el entendimiento y voluntad de las partes, como sucede en el caso del error? Nos adelantamos a afirmar esto, que el contrato inteligente se puede explicar dentro del derecho contractual, y que si bien podría existir un aparente conflicto entre el contrato inteligente y el derecho contractual, porque aquel representa un acuerdo autoejecutable sin intervención humana, el contrato inteligente permanece dentro del derecho contractual como cualquier otro contrato escrito en lenguaje natural. Ahora bien, se ha escogido una categoría más general para ubicar allí el contrato inteligente, esto es, el contrato algorítmico. En esta clase de contratos, a raíz de que es el mismísimo algoritmo el que celebra o perfecciona el contrato, se ha señalado que el acto de la voluntad es relevante, pero no determinante. Es decir, estaríamos entonces colocando en entredicho todo el fundamento de nuestras instituciones y el racionalismo que parte de la base, que es la voluntad, la que genera el contrato, el Estado y cualquier institución. Y al no ser determinante, pues, podrá existir un contrato que no refleje la voluntad o la intención de la parte. Entonces, ¿cómo explicar o justificar el reto del algoritmo a la luz de la teoría general del contrato? En un brillante artículo, Scholz, una famosa profesora de Stanford, la autora sugiere que el algoritmo sea considerado un agente o que obligue al principal. Es decir, que aquel, aunque no sea un ser humano, como seguramente el profesor Arula Paucar lo discutió en la última sesión cuando habló de la personalidad o no de los robots, ¿cierto? Se discutió eso. Entonces aquí podríamos decir que el algoritmo sea considerado un agente que obliga al principal, es decir, que aquel, aunque no sea un ser humano, obligue al sujeto de derecho, persona natural o jurídica. Esta idea, pero, abre un sinnúmero de interrogantes. ¿Reflejará el algoritmo la intención del inversionista? ¿Podría ser considerado el código en sí mismo un contrato? ¿Qué pasará con las prácticas mercantiles desleales cometidas por los algoritmos robotizados? Los algoritmos son considerados demasiado atenuados todavía para reflejar la verdadera intención de las compañías, pero la autora que les mencioné sugiere que ellos deberían ser considerados constructive agents en la formación del contrato para deducir responsabilidad por los actos equivocados, tales como el fraude, la manipulación del mercado. En fin, la teoría de la agencia o de la representación servirá para promocionar la responsabilidad de los algoritmos. Y leyendo esto, y por el valor o el peso de la tradición, me vino a la mente una norma del Código Civil que aparece en el contrato de mandato cuando dice que un contrato de mandato celebrado por un incapaz es válido. Curioso, es válido. Entonces, si yo extrapolo esa norma que es del 2154, digo, si bien el robot no tiene personalidad jurídica, lo que ejecute obligaría a la norma a la persona que le encargó la realización de la gestión. Es decir, si no tiene personalidad jurídica el robot, pues mire que el Código Civil dice que un acto de un incapaz es del mandato que es válido. Miren la norma, es curioso. Bueno, entonces, como lo que persigue el contrato inteligente y el contrato y el algorítmico, que sería como una categoría superior, es acabar con el involucramiento de la actividad humana en dos fases: perfeccionamiento, que es el intercontractual, el perfeccionamiento y la ejecución. Contrato inteligente, la ejecución, y el algorítmico ya ni siquiera se requiere la voluntad. Veamos cuál ha sido el involucramiento de la voluntad humana en la formación y ejecución del contrato. Entonces yo hago la siguiente clasificación. Hago en una economía agrícola, por supuesto, la voluntad que interviene tanto en la ejecución como en la ejecución del contrato, ¿cierto? Las partes se sientan, discuten y tal, y llenan el contenido contractual, y esto, dicen los amantes de la escuela económica, dicen, esto aumenta los costos de transacción. Pero con la revolución industrial entonces se impone otro modelo contractual, que es el de las condiciones generales de contratación, en donde una parte no discute el contenido y la otra parte únicamente adhiere a ese contenido predispuesto por la parte fuerte con la rúbrica. Pero dense cuenta que en la formación es muy poco el involucramiento de la voluntad en el entramado negociado, en el contenido. Bueno, y en lo que estamos, lo que viene, en un entorno de tecnologías de la información, del Internet de las cosas, esa fue otra conferencia que di aquí en la academia, del Big Data, la inteligencia artificial,
la tecnología entre pares. También desde luego existen los contratos, pero el involucramiento de la intervención humana en su construcción o es menor, o se ha debilitado o ha desaparecido no solo en la negociación de los términos y condiciones del contenido contractual, sino en su cumplimiento, performance o ejecución. Hoy en día, con el avance de la tecnología se habla de la máquina que aprende y de la inteligencia artificial para significar que es el mismo sistema de computación quien recolecta y analiza a través de refinados algoritmos. Es lo que hace Rapid. El negocio de Rapid no es vender la comida, es que recolecta por la repetición del acto de consumo la información y se la vende, y con algoritmos complejos, pues eso es Big Data. Saben en qué sector de Bogotá se come pollo a tanto. Ese es el negocio. Cierro paréntesis. Los datos que les son suministrados por seres humanos, haciendo casi necesaria la intervención humana en la construcción y ejecución de un contrato. Esto puede apreciarse, a guisa de ejemplo, con los nuevos sistemas que realizan la selección de personal dentro de las empresas. Profesor, usted que es laboralista, con la entrega de mercancías mediante robots, o mejor aún, con el intercambio de criptomonedas haciendo uso de la blockchain o cadena de bloques. Toda esta nueva realidad permite evidenciar la automatización de muchos procesos que antes contaban con intervención humana. Se dice incluso que existe una gran presión económica y subrayo esta frase. Se dice incluso que existe una gran presión económica para hacer obsoletos a los humanos. Wow. Tecnología blockchain. Entonces, ya lo explicamos, pero quiero de este acápite mencionar dos hechos históricos. En el año 2008, Satoshi Nakamoto, su nombre figurado, Nakamoto, nombre figurado representativo de un conjunto de informáticos, publicaron un artículo que constituye el fundamento de la tecnología de la cadena de bloques y por ende, y en donde le dan solución al problema del doble gasto con una misma moneda, y eluden la necesidad de un ente central, cambiándolo por un sistema completamente descentralizado de nodos, o sea, como los servidores. Un computador puede ser un nodo de nodos, cada uno de los cuales actúa verificando las transacciones que se surten en la cadena. La cadena de bloques es en esencia una base de datos, cuya fortaleza se encuentra en que la verificación descentralizada de las transacciones ocurre en un entorno de red entre pares. Esa base de datos descentralizada tiene sus orígenes hacia finales del siglo pasado, con la difusión de contenidos musicales en sistemas centrales digitales que operaban en la red y que fueron censurados por la justicia norteamericana. Justamente les explico en palabras muy sencillas. ¿Qué hacen los chinos? Los hijos nuestros. En mi casa también. Profesor de propiedad intelectual, pero me tocó. ¿Qué hacían? Entraban a un nodo que ofrecía música y entonces, ¿ellos qué hacían? Bajaban la música sin pagar por el contenido. Entonces, esa descarga sin pagar el contenido, pues es un acto que viola los derechos del proveedor del contenido, de Sony Music, de todas estas compañías. Una justicia norteamericana dijo, estos señores que están ofreciendo en la red estos contenidos protegidos, un libro, música, revistas, etcétera, eso es ilegal. Entonces, por un tema de arquitectura de redes, quitan el servidor central y todo el mundo conectado, desaparece el nodo, entonces todo el mundo termina siendo nodo. Es decir, suministra, pero puede descargar información de otros computadores. Entonces aparece, eso es importante, una tecnología descentralizada. Ya no hay un central. Por eso dicen, va a desaparecer el Estado, va a desaparecer la institución de los bancos, porque los mismos particulares con un computador y acceso a una cadena, a un internet, pero para hacer negocios que se llama blockchain, dan y suministran los servicios que usted quiere en la red. Listo, eso es más o menos la explicación. Entonces, la justicia norteamericana prohíbe esto, censuran los sistemas centralizados de difusión que operaban a través de nodos o servidores centrales en donde se reproducían contenidos protegidos por la ley. La misma tecnología, a través de un proceso de arquitectura de redes, logró eludir la prohibición y crear sistemas descentralizados en donde cada nodo era almacenador de contenidos y a la vez reproductor de los mismos. Es decir,
al no existir un nodo central, la tecnología despuntó descentralizada y entre iguales. El tema del blockchain, de la moneda, de la criptomoneda, ¿no? Del Bitcoin o de Ethereum, que es una moneda creada por particulares, sin el soporte de un banco central o de un banco comunitario como el Banco Central Europeo. Bueno, en resumen, por oposición al libro de cuentas central, la cadena de bloques ha sido definida como un libro contable público, compartido y distribuido a todos los ordenadores partícipes en la red, en el que se registran todas las transacciones realizadas en la misma, una vez que los mismos participantes verifican la autenticidad de cada una a través de un complejo proceso matemático. De ahí que la red misma crea un escenario propicio de confianza entre pares. Dos ideas finales para terminar esta parte. La primera es que tecnológicamente se ha dicho que la blockchain es una tecnología de convergencia de elementos ya existentes. Esto es criptografía, redes de pares, tecnología de prueba de trabajo y computación distribuida. Y la segunda es que política y jurídicamente se cuestiona si las redes descentralizadas podrían crear sus propios regímenes legales y reemplazar el sistema legal tradicional. O mejor, si las redes descentralizadas fuesen un sistema alternativo regulatorio, la pregunta sería entonces la siguiente: ¿cómo conciliar los poderes de los gobiernos con la blockchain al no haber autoridades centrales sino tecnologías distribuidas? Ese es el punto. Contrato inteligente. Ahora sí, blockchain, vamos al contrato inteligente. La nomenclatura per se llamaría a la sátira porque la inteligencia se predica de las personas y no de los contratos. No obstante, se puede decir que en términos generales el contrato inteligente puede ser entendido como un código escrito en lenguaje de programación que corre en una plataforma segura que lo hace inmodificable y autoejecutable. Automatización y autoejecución serían sus notas características. Un contrato inteligente excluye el elemento humano en la ejecución del contrato y su autonomía se deriva del hecho de que las redes blockchain operan sin ninguna entidad central o confiable que equipare, por ejemplo, los intereses de las partes. Además de la ejecución imparable y de la inmutabilidad, lo que se busca con su uso es que las transacciones sean menos costosas por la certeza de la ejecución, la ausencia de incumplimiento y del riesgo de litigar ante tribunales o árbitros. El término fue acuñado en 1994 por un libertarian, dicen los gringos. Aquí sería, la traducción sería como un anarquista de apellido Savo, quien definió los contratos inteligentes como, comillas, un protocolo, 1994, un protocolo transaccional computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos generales de su diseño son satisfacer las condiciones contractuales comunes, minimizar las excepciones temerarias y fortuitas y minimizar la necesidad de terceros intermediarios fiables, cierro comillas. De esta definición se observa que el concepto está unido a un protocolo computarizado que ejecuta los términos de un acuerdo previamente concebido con unos propósitos prácticos que minimizan o eluden la necesidad de los tradicionales intermediarios confiables. Al definir este contrato como un acuerdo cuya ejecución está automatizada, se lo compara con una máquina expendedora, ¿sí? Uno mete la monedita y saca el agua o las papitas o la cerveza, ¿cierto? Ese fue el primer modelo contractual que sirvió para compararlo con el contrato inteligente. Dijeron, es que eso es como una máquina expendedora con la cual se entrega un producto al consumidor al introducir en la ranura de la máquina el valor correspondiente de la adquisición sin la intervención de ningún tercero para hacer efectiva la transacción. Sin embargo, la diferencia entre la máquina expendedora y el contrato inteligente lo constituye el hecho de que éste permite la automatización de todo un proceso en donde no es necesaria la acción de alguna de las partes para la ejecución de lo pactado, mientras que para la máquina expendedora se hace necesaria la intervención de una de ellas con la inserción de la moneda que activa el sistema para que la máquina entregue el producto. Desde el punto de vista dogmático, vale la pena exponer la siguiente y aparente contradicción en que se encuentra el estudioso al conceptuar el contrato inteligente.
la posibilidad de incumplimiento es un elemento estructural de las obligaciones. Si no hay posibilidad de incumplimiento, cae el fundamento de la obligación, porque nadie está obligado a algo que necesariamente debe ocurrir. En consecuencia, solo cuando la ejecución de lo prometido depende de la facultad o libertad del deudor hay una obligación. De lo contrario, es decir, cuando el convenio versa sobre eventos que necesariamente van a ocurrir, no surge obligación alguna. Esa es una objeción dogmática que se le hacía al concepto de contrato inteligente, porque no hay posibilidad de incumplir, porque está ante una blockchain que es auto-ejecutable y modificable. ¿Podrá existir un contrato sin obligación? ¿Profesor Jaramillo? La respuesta es no, pero la pregunta parece un contrasentido en la medida en que el contrato es fuente de obligaciones, pero al plantearse que como en el contrato inteligente no hay posibilidad de incumplimiento, no habría contrato. Entonces la pregunta no despunta ilógica. En realidad, no creemos que pueda existir un contrato sin obligación, pero la inmutabilidad y la certeza del cumplimiento llevan a plantear esta ingeniosa curiosidad dogmática. Si bien se estima que el contrato inteligente se deberían aplicar las nociones generales de las obligaciones, al no existir unanimidad doctrinaria sobre su naturaleza, es decir, si es un mero instrumento o si es per se un contrato, el tema no es pacífico. Un profesor ruso, porque los rusos son muy hábiles en esto, o si no, pregúntenle a Trump, por ejemplo, señala que sería mejor afirmar que la principal consecuencia de la celebración de un contrato inteligente es la autolimitación de ciertos derechos por medios técnicos y no la de contraer obligaciones, por lo que no se le deberán aplicar las nociones generales de las obligaciones. Para ese profesor ruso, entonces, el contrato inteligente no crea una obligación en sentido legal, más bien es el resultado de una autolimitación de ciertos derechos por medios técnicos. Dentro de este proceso de conceptualización del contrato inteligente llama la atención el entendimiento, y esta es una noción americana, gringa, dice como el de una forma anticipatoria de autoayuda, que un contratante predispone para asegurar el cumplimiento del contrato que celebra. Es decir, que la solución ante el incumplimiento no está delegada a un tercero, sino al mismísimo código programado para actuar digitalmente y recuperar la cosa o solucionar el incumplimiento. ¿Será esto justicia por mano propia? ¿Será esto constreñimiento ilegal? ¿O será simplemente una forma de solución alternativa privada del conflicto por medios digitales? ¿Afectará esto la paz social? La justicia por mano propia está prohibida, no solo la directamente ejercida, sino la ejercida con medios que controlamos. En los Estados Unidos existe la discusión sobre la validez de los, disculpen, hago la expresión en inglés, Starter Interrupter Devices, ¿sí? Los mecanismos que impiden que la máquina no funcione. Por ejemplo, un carro, si uno paga la cuota, el mismo sistema no permite que el motor arranque. Eso hay una gran discusión en los Estados Unidos. Si usted no paga la nevera, funciona. Entonces hay una discusión si eso termina afectando la paz social. Entonces, después de una gran discusión, los Estados Unidos admitieron que esos instrumentos tecnológicos que impiden el funcionamiento de un mecanismo tecnológico pueda ser suspendido. Le dijeron, según Raskin, en una encuesta hecha en los Estados Unidos, se concluyó que en general estos instrumentos podrían ser legales en muchos estados debido a que aseguran el derecho de una parte a autoayudarse para la reposesión de acuerdo con las previsiones del Código de Comercio Uniforme en los Estados Unidos. Dicha sección gobierna la posibilidad de que tienen los acreedores de utilizar medios de autoayuda. Según este código, los acreedores tienen el derecho de tomar posesión de la garantía o de hacer inútil el equipo o el producto objeto de la negociación sin ningún proceso judicial, siempre y cuando la acción se haga sin la ruptura de la paz. Esta exigencia de que la acción es válida cuando no hay afectación a la paz social es cumplida por la industria automotriz. Así lo hacen las grandes marcas, Ford, Lamborghini. Sin embargo, la legalidad del interruptor de inicio está supeditada a que el deudor sepa que el instrumento ha sido instalado y que él tenga la posibilidad de remediar el incumplimiento del acuerdo. Este ejemplo muestra por qué estos sistemas que autoejecutan los contratos llevan a que se califique el contrato inteligente
como simplemente una nueva forma anticipatoria de autoayuda que no debería ser desestimulada ni por la legislatura ni por las Cortes. Pero Raskin ahonda en la justificación filosófica de este private enforcement, obligación privada, una solución privada ante el incumplimiento. Detrás de esa eficacia privada del contrato hay un propósito libertario. ¿Recuerdan que les dije a ustedes que Shaw era un libertario? Que el Estado no intervenga en el mercado. Asistimos a una gran desconfianza del Estado, del tercero, del juez. En efecto, muchos de los primeros que adoptaron el Bitcoin fueron calificados como libertarios. Shaw ha sido llamado libertario y sus escritos enfatizan alternativas diferentes al enforcement de derechos en cabeza del Estado. Dentro de las visiones más radicales sobre los contratos inteligentes está aquella que sostiene que la tecnología somete la justicia a las fuerzas del mercado y representa una ruptura al monopolio que tiene el Estado sobre el sistema judicial. Esta es una idea que ha sido discutida por muchos libertarios, incluyendo a Robert Nozick, famoso teórico político que murió hace unos 4 años, Murray Rothbard y David Friedman. Ahora, si el contrato inteligente idealmente promete la libertad de los individuos para negociar sin la interferencia de terceros, me pregunto yo, el énfasis debería entonces ser puesto en lo que se pierde cuando nos saltamos las instituciones y las leyes, las cuales han sido precisamente establecidas para prevenir el abuso. En fin, el contrato inteligente, mejor dicho, para no andar en más preciosismos, se podría concluir que el contrato inteligente es un código o protocolo informático que facilita verificar y así cumplir un contrato de manera automática. Expuesto lo anterior, se pueden establecer las siguientes diferencias entre el contrato tradicional y el inteligente. El contrato tradicional necesita la intervención humana externa. Está escrita en lenguaje natural. Requiere la intervención de las Cortes para interpretar e integrar su contenido cuando haya vacíos o para desentrañar la común intención de las partes. Las Cortes igualmente, con base en el contrato, imparten justicia frente a una situación ex post y deciden en esencia si una parte ha cumplido o no el programa contractual. El contrato puede sufrir, a raíz de las vicisitudes que se pueden presentar desde su formación hasta su ejecución, cambios o modificaciones si está adaptado por las partes o por el juez. El contrato tradicional está configurado para resolver las disputas en el evento en que no se ha ejecutado apropiadamente y se ha desarrollado por el influjo del derecho de consumo una protección a la parte débil de la relación jurídica que el contrato reglamenta. Por su parte, el contrato inteligente está automatizado y se ejecuta mediante un computador sin intervención humana externa. Está escrito en código binario, lo que lo hace menos ambiguo, más claro y dotado de mayor certeza. No habría lugar a su interpretación. No beneficia a ninguna de las partes que en él intervienen. No admite rectificación o variación a menos que se programe para ello. La ejecución del contrato no puede ser paralizada ni por las partes ni por las Cortes, que están diseñados para establecer condiciones anticipadas y luego garantizan que las consecuencias se produzcan al cumplirse aquellas. No hay medidas de protección para el consumidor y el derecho de retracto no puede ejercerse. Es decir, que esa desigualdad del mundo material, de la realidad, pues no aparece reflejada. Según Verba y Cornell, los contratos tradicionales y los contratos inteligentes están creados para diferentes propósitos. Los primeros buscan adjudicar reclamaciones ex post que puedan surgir de la relación entre las partes, es decir, que tienen un propósito corrector en caso de incumplimiento, mientras que el contrato inteligente busca garantizar el cumplimiento ex ante y no prevé el incumplimiento. Se argumenta que la ambigüedad es propia del lenguaje humano y que ella es una nota característica de la literatura o de la poesía. Por el contrario, la ambigüedad en el lenguaje de computación es un anatema. La discusión es si todo contrato puede ser trasladado o vertido en lenguaje de máquina o en un código binario. Cuando los programadores son contratados para escribir un contrato en un código, hay menos espacio para la ambigüedad, a diferencia del contrato escrito en lenguaje natural, y esto por el simple hecho de que el lenguaje artificial debe ser completo y predefinido
mientras que el lenguaje natural es infinito. Una máquina no puede entender el lenguaje humano que no está programado para ser comprendido. Por consiguiente, el problema de la ambigüedad toma otra perspectiva en el contexto del contrato inteligente. Dense cuenta que el método de conocimiento del jurista es la interpretación. Aquí la interpretación estaría reducida a su mínima expresión. Con motivo de este conflicto entre el lenguaje natural y el lenguaje de código o artificial, y que con seguridad el segundo no podrá, entre comillas, encodificar, cierro comillas, o representar muchos aspectos humanos, el contrato inteligente requerirá una combinación entre el código y el lenguaje natural. Esto lleva a pensar que el contrato inteligente no eliminará la litigiosidad que existe en los contratos tradicionales, porque podría surgir, por ejemplo, una controversia sobre qué prevalece, si el lenguaje natural o el lenguaje de programación, similar al problema que existe en la teoría tradicional del contrato en cuanto a la divergencia entre la voluntad y la declaración, es decir, la reserva mental, el error obstativo y el disenso. Por lo anterior, es que se ha planteado la distinción entre el contrato inteligente con enforcement tradicional y el contrato inteligente con enforcement computacional. Los conflictos del primero requerirían los medios tradicionales de resolución de conflictos, en cambio los segundos, el mismo código los resolverá. Formación del contrato inteligente, esa parte. Ya. 10 minuticos más. Sí, claro. ¿Sí? ¿Yo qué digo? ¿Yo qué pienso? Yo pienso lo siguiente. El consentimiento sigue siendo un requisito esencial del contrato y debe estar presente al momento de su formación. Con la evolución de las formas contractuales desarrolladas en un contexto digital, el consentimiento se expresa a través de los mensajes de datos o mediante conductas que permiten inferir la aceptación a un contenido contractual predispuesto que actúa como oferta, o a unos términos de servicio predispuestos por el oferente del producto o del servicio directamente en la red o en un sitio web. De modo pues que el consentimiento no ha desaparecido como elemento esencial del contrato. Lo que acontece es que la representación de la voluntad negocial se ha adecuado a las nuevas formas de contratación electrónica que ha impuesto una economía predominantemente de servicios y que se desenvuelve en un entorno digital. Así pues, en nuevas formas contractuales como el clip wrap, el clip, ¿no?, o el browse wrap, cuando uno navega, hoy se entiende que son formas de aceptación de un contenido predispuesto. En los clip wrap, uno le da el clip y si usted acepta, ¿está de acuerdo con estas condiciones? O en el browse wrap, cuando usted mueve su ratón y empieza a navegar por la página, es decir, en los cuales el usuario o visitante de la página web acepta los términos y condiciones del sitio web o a través de un clic en el botón yo acepto, el consentimiento se exterioriza por medio de un mensaje de datos, en tanto que en los browse wrap, cuando busco, navego, la manifestación de la voluntad se presume por el hecho de utilizar el bien o servicio regulado contractualmente. Ese es, digamos, el estado de la jurisprudencia norteamericana, diciendo que el clip y el browse wrap son formas de aceptación del consentimiento para no sacar el consentimiento como un elemento estructural del contrato a la luz de cualquier experiencia jurídica, no solamente la europea, sino también la anglosajona. Bueno. Entonces, ¿cuál es el temor? Se plantea que como los contratos inteligentes serán absorbidos por negocios centralizados, hago paréntesis, esta digresión. Miren ustedes que Internet fue pensado como una plataforma libre, pero la plataforma está concentrada por los 4 gigantes, Google, Netflix, Amazon, ¿cierto? Entonces, hoy la gran discusión que hay a nivel mundial es cómo le quitamos el poder global que le tienen esos 4 giants, esos 4 gigantes. Aplicar el derecho a la competencia, pero el derecho a la competencia es territorial. Un derecho a la competencia globalizado no existe. Entonces dicen que una manera o un mecanismo para quitar el poder a esos 4 grandes, ese es el mundo, ese es el gran problema hoy de la globalización. Es decir, es que se le dé a nosotros los particulares que le damos el insumo a estos, porque nuestros datos, darle un valor económico para que nosotros negociemos con esos 4 gigantes
y le reduzcamos el poder económico. Pero es un tema que se está trabajando. Cierro la discusión para decirles que el contrato inteligente también va a terminar ser manejado por sistemas centralizados. Ese es el temor de que se repliquen los mismos problemas que se han presentado cuando se contrata a través de formas estandarizadas de contratación, de migracia, los acuerdos de términos de servicio, y quizás sea menos transparente para los consumidores, ya que estos contratos se ejecutan automáticamente y, comillas, detrás de la escena. Ese es el gran reto que tendrá el contrato inteligente, es decir, que no sea un medio más de imposición de los grandes negocios, sino que sirva también de garantía a los usuarios, a los ciudadanos, y si quieren, digamos, consumidores. La garantía de un consentimiento suficientemente informado seguirá siendo útil para prevenir posibles abusos en el entorno digital que cada día más penetra nuestras vidas. Con razón, Harari, en su último libro, convoca, y por eso hago la cita, porque convoca a los abogados, convoca a los científicos, filósofos, abogados y poetas a dedicar atención para prevenir las posibilidades de lo que él llama una dictadura digital. En ese sentido, el proyecto de ley 28 del 2018, que está reglamentando el tema de las criptomonedas en Colombia porque le van a quitar el monopolio del Banco Central, ya Europa reconoció que el Bitcoin es un medio de pago. Obviamente no como el peso, pero es un medio de pago. No es de curso forzoso, pero es un medio de pago, digo Europa. Bueno, entonces aquí hay un proyecto. Y en ese proyecto, en el artículo 5, se habla de consentimiento informado, y los que van a utilizar esas criptomonedas, la ley les dice que tienen que informarle al consumidor que las operaciones, miren todo el tema tributario que tiene esto, doctor, ese reto que tiene usted de explicarnos a nosotros este tema. Dice que las operaciones realizadas no son reversibles después de ejecutadas. Se tiene que decir al consumidor que el negocio que usted haga con un Bitcoin es irreversible por la inmodificabilidad del blockchain, como les comenté al comienzo. Entonces viene la reflexión final antes de las conclusiones. ¿Desaparecerá el consentimiento con los desarrollos futuros de la inteligencia artificial? Usted ve cualquier problema en TED y le dicen que vamos a desaparecer. Repito la frase, hay una gran presión humana para deshacernos. Es que ¿será innecesaria la intervención humana en la contratación del futuro? El objetivo de la inteligencia artificial no es sustituir al ser humano, eso dicen los humanistas de la inteligencia artificial, sino facilitar el análisis de datos a los que se tiene acceso para tomar decisiones inteligentes. Mientras que el Internet de las cosas supone un gran avance en la adquisición de los datos, es la inteligencia artificial la que aporta el entendimiento necesario para la extracción del conocimiento y la información relevante. Pero la presencia de lo humano a través de su consentimiento en la celebración de acuerdos como garantía de aceptación deberá seguir existiendo. Con razón, Lanier, con el epígrafe que comencé termino, dice que lo mejor de la inteligencia artificial es que todavía necesita a las personas. Conclusiones. Los contratos inteligentes son códigos capaces de autoejecutar las prestaciones pactadas por las partes, una vez se cumpla determinada condición. Dichos contratos se ejecutan haciendo uso de la tecnología blockchain, es decir, que cuentan con las mismas características de esta tecnología, su inmutabilidad y su carácter descentralizado. No obstante, la ejecución automatizada del contrato, el consentimiento permanece como requisito esencial en su formación y debe ser otorgado por el contratante, ya sea mediante un intercambio de mensajes de datos o inferirse de una conducta concluyente, de modo que la teoría general del contrato aplica a esta nueva modalidad de contratación que ha surgido con el propósito de garantizar, con el uso de la tecnología de la cadena de bloques, la ejecución inmodificable de ciertos contratos. Como elemento adicional, y con el fin de facilitar el entendimiento de los contratos inteligentes, se considera que el contrato deberá estar compuesto cuando actúa como herramienta de un contrato escrito en lenguaje natural y un código que ejecute lo pactado por las partes. De esta forma, las partes conocerán las condiciones del contrato y su autoejecución presuntamente sin lugar a equivocaciones. Pero el problema es cuando no haya necesidad de voluntad humana ni siquiera para pactar el convenio en lenguaje natural.
Es conveniente que se establezcan mecanismos, y termino, dentro de los contratos inteligentes para identificar a las partes contratantes. Hoy en día únicamente se puede identificar el titular de la dirección que realizó la transacción. Frente a los contratos capaces de contratar por sí mismos, autoejecutarse y dar por terminado el contrato, es decir, los contratos inteligentes en donde actúan como agentes artificiales, surgen varios interrogantes. No contesto, simplemente les quiero recomendar el siguiente libro, se llama Vida 3.0, de Mastic Mark, que está ya traducido, publicado en noviembre del año pasado, ya está traducido en noviembre de Arte y Letra. Se llama Vida 3.0. Entonces, de ahí me surge ¿podrán ser considerados contratos aun cuando no medie la voluntad de las partes que contratan? ¿Pasará el consentimiento como elemento esencial del contrato dentro del derecho tradicional a ser un elemento facultativo dentro de las relaciones contractuales? ¿O la aceptación podrá darse de una manera distinta haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas? Es decir, que serán las mismas herramientas tecnológicas las que creen mecanismos para validar los contratos y ser considerados como existentes dentro del ordenamiento jurídico, de forma que, si bien no serán el fin de los abogados, jueces y del derecho contractual tal como lo conocemos hoy en día, sí vendrá una gran transformación o ayornamiento del derecho que deberá responder al extraordinario avance tecnológico al que estamos siendo enfrentados. Si la ejecución contractual está relogada a un código, ¿esto garantiza que el código no contenga errores? En realidad los programas de computación contienen errores, por lo tanto la ejecución perfecta es imposible de garantizar. Por ello se sugiere que, si bien el código puede garantizar la ejecución del contrato o facilitar el proceso de transacción, las instrucciones que él ejecuta deben permanecer dentro de los confines del derecho. Muchas gracias. El doctor Rentifo, por su magnífica exposición. Con su venia le voy a dar la palabra a los académicos que quieran preguntar. Lo felicitamos, realmente, sobre todo muy avanzada respecto a ese tema de la automatización y robotización de la cultura, de la ciencia. Pero la función que se le hace a estos temas es la deshumanización. La máquina es la deshumanización. Y eso, desde luego, es gravísimo, porque aún los sabios no han definido qué es más importante en el ser humano, si la fuerza cerebral o la fuerza del corazón, la fuerza sentimental, las pasiones, los afectos, que no cuentan nada en estos temas. Por eso habla mucho de que las famosas máquinas que plantean algunos para reemplazar a los jueces, tendría ese problema de que serían unas máquinas administrando justicia, desconociendo elementos fundamentales en la ejecución de los actos humanos, que es el aspecto humanístico, el aspecto humano, el aspecto sentimental, el corazón de la familia, la prolongación de la especie. Es una fuerza extraordinaria que es desconocida en estos avances de la ciencia. Y entonces dice que la solución está en que, así como mismo hay inteligencias tan prodigiosas y tan desarrolladas que logran todas sus manifestaciones que nos revela la ciencia, hay otras inteligencias interesadas en ese mismo desarrollo intelectual, pero torcido o extraviado para hacer trampas, para hacer fraude o para hacer daño. De suerte pues que mi comentario se reduce a eso, a que la deshumanización es el gran tropiezo que tenemos frente a este tema, y además el tema de la ciencia es incontenible. Eso es una cosa que nadie la puede frenar y nadie la puede contener, pero sí se puede hermanar, maridar, y aquí hay cierta cercanía hasta donde sea posible para evitar la deshumanización, que es una de las cosas fundamentales en la vida humana. Bueno, me parece que va en consonancia con el epígrafe con el cual comencé la conferencia, que es de un rasta californiano que se llama Harold Lanier. Entonces vino a Colombia, lo trajo en diciembre del año pasado, lo trajo una compañía de telecomunicaciones que no es claro la otra, que se me olvida el nombre, la española, y entonces ¿Movistar? entonces le pregunta la periodista del diario La República, en una entrevista
pero me encantó la pregunta porque le dice, bueno, ¿y qué es lo mejor de la inteligencia artificial? Y dice que todavía necesita a la persona humana, y ahí tomé la nota. Y tiene un libro que se llama ¿De quién es el futuro? Y es el gran teórico de la informática de lo digital. El gran teórico. También está traducido el texto. ¿De quién es el futuro? Y entonces tiene muchos temores de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Y el gran temor es cómo vamos a terminar los humanos. Es como la gran reflexión de él. Y el libro que les recomendé, 3.0, es digamos lo último, físico sueco, profesor de MIT, que tiene un laboratorio de análisis del impacto de la inteligencia artificial en los años por venir. Bueno, pues toqué el tema del contrato, porque creo que el contrato es la base de un jurista, para que veamos a dónde puede llegar la inteligencia artificial. Brillante exposición en donde nos conecta el profesor Rengifo con los temas contractuales que más van a incidir sobre la aceptación de los contratos inteligentes, ¿no? Que si hay consentimiento o no hay consentimiento, que si en realidad se está hablando de una ejecución por propia mano y no por la justicia, y temas como esos que en realidad son los que van a ser definitivos para la aceptación de estos contratos. Sin embargo, pues hay otros temas importantes dentro de todo esto, como el tema del blockchain, las cadenas de bloques, que en realidad no sustituyen la confianza. Lo que está pasando con el blockchain es que la confianza se está entregando a otros terceros, y esa confianza se entrega a los famosos mineros. Si uno se pone a investigar sobre qué hacen los mineros en un sistema de blockchain, es validar las operaciones, y esa validación de las operaciones que se hacen en criptomonedas o en cualquier otro tema que tenga que ver con blockchain, consiste en que una mayoría de mineros deciden que esa operación sí es válida, contra una minoría que puede ser del 49%, ¿sí? Mientras esos mineros digan sí, valido esa operación, se le da paso a la creación del bloque, ¿sí? Pero se delega finalmente la confianza en los mineros, de modo que no es un sistema que es trustless, sin confianza, sino al contrario, se está delegando en otros. Y se está hablando ya de la regulación del blockchain en ese sentido. ¿Por qué? Porque el blockchain de Ethereum, por ejemplo, ya no cuenta con los mismos mineros que tenía el blockchain original de Shao o de los otros, ¿sí? Sino que Ethereum inventó un sistema que en vez de tomar 10 minutos para que la transacción se pudiera validar, ahora toma unos segundos. ¿Por qué lo pudo hacer así Ethereum? Porque eliminó una serie de pasos y dijo, no, yo no tengo que tener 453 mineros, yo voy a basarme en 3 o 4. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es decir, ¿en dónde va la confianza? ¿Sí? Y eventualmente hay un tema importante que regular. El otro tema que surge ahí es, y eventualmente valdría la pena revisar un poco la dicotomía ahí en cuanto a los contratos ricardianos y los contratos inteligentes. Hay una pequeña diferencia en donde el texto del contrato estaría en el contrato ricardiano y la ejecución del mismo en el contrato inteligente, pero es una discusión que hay que meterle un poquito más de trabajo en cuanto a los mecanismos de los dos sistemas. Entonces eventualmente vale la pena profundizar en ese tema. Y pues finalmente en el tema del efecto del contrato inteligente en cuanto a su ejecución, si yo estoy de acuerdo en que efectivamente me bloqueen la entrada a mi casa que compré por un crédito ejecutada con un contrato inteligente, y cuando yo no pago la cuota me bloquea la entrada a la casa, ¿no? Si eso es
una ejecución por propia mano del vendedor de la casa, quien no le pague, o de quien financió la casa, ¿no? Pero si yo acordé que eso era viable, que eso era aceptable, que lo hiciera, pues eventualmente el convenio, digamos, la voluntad está ahí manifestada claramente y está manifestada sin duda de ninguna clase. En fin, hay muchos temas ahí, pero pues quería manifestar esos tres como unos puntos a considerar. Muy buenos los comentarios. Yo agregaría lo siguiente. Efectivamente, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Primero, que en estos momentos, ya les voy a contar qué significa ser minero. Minero no es el que extrae un... Minero tiene una connotación especial. Y China y Rusia han propiciado la actividad de la minería digital de una manera extraordinaria. Entre otras cosas, es una de las razones por las cuales el mundo se está moviendo hacia allá. Como dato curioso, el 38% de patentes de inteligencia artificial son chinas. Es decir, hace 20 años China no había cogido el sistema de propiedad intelectual porque no reconocía las patentes. Hoy es el gran defensor de las patentes, porque tiene el 38% de la tecnología del futuro. Bueno, bien, el mundo. Los grandes teóricos del tema del blockchain, del Bitcoin, son los rusos. Ese ruso que yo mencioné se llama Savelyev, es un profesor además de Derecho Civil allá en la Universidad de Moscú. Entonces Savelyev dice: ¿qué es un minero? Que trajo a colación Ernesto. El minero, usted no se puede imaginar la cantidad de dinero que los rusos y los chinos le están invirtiendo a la minería. El minero es el que descifra y el que valida todas las transacciones que se hacen en ese entorno digital, que son complejísimas. Es decir, como evitan el problema del doble gasto, del double spending, ¿cómo soluciona el problema cuando en el mundo real yo prometo un objeto a dos personas? Tomemos por ejemplo la compraventa. Si yo una misma casa se la vendo a dos personas, ¿qué dice el Código Civil? Dice el que primero se la entregué, ¿cierto? Al título, ¿verdad? Y el otro ejemplo es el contrato de arrendamiento. Si yo le ofrezco la misma de arrendamiento, dice tal. Pues eso es lo que hace la tecnología y eso es lo que hacen los mineros. Evitar el problema de que con una sola moneda, con una moneda yo esté invirtiendo la moneda en dos prestaciones, no tiene que ser una. Entonces eso es lo que hace el minero. Autentica, verifica, le da certeza a la transacción en esa cadena de bloques. Ese es el tema de la minería. Hay palabras sencillas, ¿no? ¿Esto está bien? Perfecto. Bueno, esa es la minería. Entonces, ¿la minería qué requiere? La minería requiere expertos en lenguaje matemático. Ese es el lenguaje del futuro, las matemáticas. Es decir, gente experta que sabe descifrar que ese pago de 50 millones de dólares, lo que sea, Pero el tema del blockchain tampoco es ajeno a nosotros. Yo no sé si ustedes le han seguido al tema de esta unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras en Colombia tiene dentro de sus propósitos incorporar la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque va a impedir que las transferencias que el Estado haga de terrenos baldíos al tema de la reforma agraria no vaya a estar intervenida por humanos para evitar esas transferencias de propiedad. Pero seguramente hay sectores que no quieren que la blockchain intervenga. Pongo el ejemplo del blockchain para que vean que es un tema, porque el blockchain, hay un blockchain que verifica que el acto de distribución es hecho por X y no por Y, y por lo tanto le da certeza, validez al acto de enajenación o al acto de disposición. Más o menos. Era la primera. La segunda observación, Ernesto, es el tema del consentimiento. Sí, pero imagínense ustedes, ayer por ejemplo apareció un artículo en El Tiempo, hoy, el Santos, el que escribe en la página editorial sobre tecnología, dice que hacia el año 2022 va a haber 50.000 millones de objetos conectados en la red.
Bueno, esos objetos conectados en la red toman decisiones porque de los seres humanos toman la información, lo que los lleva, los posibilita para hacer negocios sin ningún tipo de intervención humana. Entonces por eso viene el tema, ¿dónde queda el consentimiento? ¿Dónde queda el consentimiento cuando mi nevera o nuestra nevera, nuestras lavadoras van a estar conectadas en la red y es la que dice que el queso se acabó y ella misma es la que le hace el pedimento a Carulla y Carulla viene y trae el queso? Entonces dirán, sí, lo que pasa es que usted expresó su consentimiento en el momento de adquirir la nevera. Esa sería como la... Y la tercera, no me acuerdo, pero todas sus reflexiones fueron muy interesantes y le agradezco mucho. Interesante conferencia, realmente nos ha puesto a pensar sobre un montón de situaciones que se presentan en el mundo moderno. El enfoque dado por usted a su conferencia es con respecto al derecho privado, concretamente al derecho contractual. En determinado momento de su intervención digo, esto puede afectar el derecho tributario. Y realmente el derecho tributario ya ha tenido ese tipo de problemas, porque ustedes habrán visto que hoy día muchas veces las declaraciones de renta se presentan no en formularios escritos, sino a través de páginas que aparecen en el computador y ahí se van llenando los datos correspondientes. Yo no manejo esa tecnología, les advierto, pero mis ayudantes en la oficina, que son contadores y manejan esto, me han advertido, hay determinadas deducciones, determinadas exenciones que no se pueden manejar a través de los datos que aparecen en el computador respecto de una declaración. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, yo les he dicho, pues tenemos necesidad de tomar las medidas que tradicionalmente se tienen en el derecho administrativo, como la revocatoria directa o el derecho de petición, o eventualmente un derecho, un recurso administrativo, cosa por el estilo. Es decir, esto conecta perfectamente con lo que dice el doctor Horacio, que no se puede deshumanizar el derecho en ningún momento. Está bien, avancemos con toda la tecnología, pero siempre tenemos que mantener el derecho completamente humanizado. Este es el comentario que quería hacer. Estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que avanzar, pero tampoco podemos dejar que el ser humano se destruya por la máquina. Así es. Que ese pensamiento de Savo del año 84 era, como Nozick y todos estos teóricos políticos americanos, ven el Estado y ven el mercado como están involucrados en cosas que deberían estar en cabeza del individuo, ¿cierto? Pero seguramente cuando lo pensaron en el 94 no se imaginaron que de todos modos la inteligencia artificial, que seguramente va a ser superior a la inteligencia, está hecha también por humanos. Esos humanos tienen prejuicios, tienen tal, y esos van a ser incorporados. Es como más o menos, esa es más o menos la idea, ¿no? La idea. Doctor Regilto, confieso que he impactado. No había concebido las dimensiones tan amplias que tiene este tema y por eso quedo muy reconocido por su ilustración. Lo mío es algo muy sencillo. En la medida en que usted iba exponiendo, pensé en varias cosas y en este momento lo asocio con dos inquietudes. La empresa o las empresas de energía, si alguien no paga, a los 2-3 días cortan el servicio. Y lo asocié, quizá no es automático como sería si está programado, pero veo algún nivel de
asociación en ese aspecto. Y el otro de los muchos puntos que me quedaron flotando es hasta qué punto la regulación del contrato de adhesión opera frente a este tipo de contratación. Son inquietudes primarias, pero pueden ser útiles. Muchas gracias. Lo mencioné en uno de los apartes finales de mi intervención. Los teóricos han dicho, bueno, el tema del contrato inteligente va a ser concentrado, y los mismos problemas que se han tenido con la contratación bajo condiciones uniformes, bajo contenido contractual predispuesto por la parte fuerte, va a ser extrapolada esa discusión a la contratación a través de contrato inteligente. ¿Y cuáles son los criterios de interpretación de condiciones generales que se han establecido para favorecer, digamos, al ciudadano, al consumidor? Fundamentalmente esta, que en caso de ambigüedad, la ambigüedad se interpreta a favor del consumidor, pero incluso que aún sin la existencia de ambigüedad se debe interpretar, el contrato de la manera más favorable, la solución más favorable y expedita para el ciudadano y para el consumidor. Entonces, esos son, digamos, criterios que ha elaborado la jurisprudencia para, ante esa asimetría en el contrato, favorecer a la parte de la interpretación siempre pro consumatorio, independientemente de que exista o no exista ambigüedad. Eso es como lo otro. Efectivamente hay muchos mecanismos tecnológicos que sirven para impedir el incumplimiento de un contrato. Por ejemplo, ese era el ejemplo que daba el doctor Ernesto Cavalier. Entonces, cuando un tribunal supremo de un estado norteamericano dijo que el mecanismo que un fabricante de carro le introducía al carro para que cuando la persona no pagaba el crédito tal, el carro se suspendiera, le dio la validez, obviamente bajo unos requisitos: 1, que no esté el carro en movimiento; 2, que lo sepa; y 3, que no afecte la paz social. Dijo Toyota dijo: yo voy a coger el mecanismo del interruptor del producto, porque es un medio de una forma de alternativa de solución del conflicto que la tecnología me da. Algunos libertarios dicen: las soluciones tecnológicas que la tecnología actual le ofrece al mundo jurídico es simplemente la gran desconfianza que el mundo le tiene hoy al derecho. Esa es como la gran. Interesante su conferencia, muy agradecido, un tema de mucha actualidad, pero yo, oyendo a los otros académicos de opiniones también muy respetables, se me ocurren unas reflexiones. El derecho siempre ha estado presente, es decir, y ha estado frente a todos los grandes cambios que los avances de la humanidad han exigido cada uno en su momento. Yo recuerdo las primeras clases de introducción al derecho, nuestro profesor nos hablaba de la mención que siempre ilustraban el tema de la responsabilidad. Cayó una teja y mató a la vieja, y la alguien tiene que responder, ¿no? El dueño de la casa, el dueño de la construcción, pues diríamos, el constructor que suministró la materia prima, pero siempre el derecho va hacia allá. Y lo otro, yo no creo tampoco en la deshumanización de las cosas. Lo que pasa es que el derecho, lo que pasa es que nosotros lo hemos humanizado demasiado, es decir, hemos creado un mundo de especulación, y hoy la tecnología nos está enseñando de que un alto porcentaje de una relación contractual puede ser tramitada y formalizada a través de una máquina. Es decir, el interrogante real, a mi parecer, es que la materia prima
La verdadera esencia, el trabajo de los oficiantes del derecho, nuestra materia tiene la conducta humana que no puede ser clasificada, decodificada a través de la informática. Es decir, esa valoración que se tiene que hacer de las diversas posibilidades que hay frente a una situación, que lo mismo que se le preguntaría, y como dice Ari, también, frente a un automóvil inteligente, cuando ese automóvil inteligente tiene la posibilidad de 3 o 4 alternativas por decidir ¿qué prefiere atropellar a estos niños, esta ancianita o ese caballo? ¿O prefiere mejor estrellarse en una casa? ¿Cómo lo hace para tomar esa decisión? Ahí ese es el punto, en ese aspecto que no le corresponde a la técnica, pero de todas formas el derecho siempre estará presente y siempre va evolucionando y tendrá respuesta, creo yo. Gracias, doctor. Digamos, desde el punto de vista de lo que es innovación, hay dos tipos, digamos, hay varias clasificaciones de innovación, pero para efecto de la respuesta, se habla de una innovación lineal y hoy está de moda hablar de una innovación disruptiva, o sea, la que cambia de paradigma. Entonces, la innovación lineal es un mejoramiento de una tecnología ya existente, la disruptiva es la que cambia el modelo. Entonces, blockchain, la tecnología, profesor Sotomayor, el teléfono. Yo le estaba contestando, la blockchain es una tecnología bromeando. Blockchain viene a ser como una tecnología disruptiva frente a lo que es Internet. ¿Por qué? Porque Internet se hizo fundamentalmente para intercambiar información, para consultarla. Internet no se hizo para hacer negocios. Por eso dense cuenta que en los negocios en Internet hay muchos mecanismos de ciberseguridad. ¿Cierto? Internet, blockchain sí es disruptiva porque es una cadena de bloques para hacer negocios, con el calificativo de que es inmutable, de que se comienza a ejecutar el código que contiene el contrato y eso no puede pagar nadie. Pero, a propósito del tema de la humanización, hay un precedente que aconteció en el año 2016, lo que ha hecho que muchos critiquen el concepto de inmutabilidad de la cadena de bloques. Y eso aconteció, ahora este es un parrafito, en el año 2016 se creó un fondo de inversión llamado Organización Autónoma Descentralizada, DAO, que operaba la criptomoneda Ethereum. La criptomoneda más conocida es el Bitcoin, pero el Ethereum es una criptomoneda para el pago de obligaciones contractuales inteligentes, Ethereum. Este contrato inteligente logró acumular una suma aproximada de $200 millones. Meses después, los titulares descubrieron que una persona desconocida estaba tomando la criptomoneda. Como el código del contrato inteligente era autoejecutable y descentralizado, no hubo manera de detener el robo. Y el código fue operado de la manera como había sido programado, aunque los titulares inversionistas esto no lo habían contemplado. Entre 50 y 70 millones de dólares fueron dirigidos a una cuenta anónima. Luego, el autor del desfalco publicó una carta en la que indicó que todas las transacciones realizadas se encontraban permitidas por el código y que por ende sus actos habían sido legales y validados dentro de la red blockchain. La carta está en internet. Dado que el DAO, o sea, esa organización autónoma, era una entidad legalmente reconocida y que los inversionistas eran anónimos, no hubo ningún recurso legal para que una corte o un tercero hubiera juzgado esta situación. Pero ese hecho es lo que ha servido para lo que usted, profesor Sotomonte y director Ernesto, hablaban de cómo lo humano no ha desaparecido, porque lo computacional también contiene errores. El doctor Mujica, muchas gracias, nos manda el escrito para publicarlo la Quiero, como algunos académicos presentes no se encontraban al momento de la información de presidencia, recalcar algunos aspectos que considero importantes.
El primero es que el 3 de mayo se hará el lanzamiento del libro Historia Constitucional de Colombia en el Salón Filbo, Talleres 5, entrada Avenida Esperanza, a las 7 de la noche. Esa Historia Constitucional de Colombia se originó con la dirección del doctor Jaime Vidal Perdomo, lamentablemente desaparecido, y en las ediciones sucesivas con la intervención del doctor Trujillo y de los doctores aquí presentes, Molina y Moreno. Entonces, muy importante que concurramos a esa celebración del lanzamiento del libro el 6 de mayo en la feria. Pero el 3, perdón. El 6 de mayo, el mismo lanzamiento de la misma obra se hará acá en una sesión solemne en la que también están cordialmente invitados todos los presentes. El 2 de mayo, o sea, el jueves próximo, se llevará a cabo la sesión solemne de ascenso a miembro de número en homenaje póstumo al importante académico fallecido doctor Gabriel de Vega Pinzón, todo un señor, todo un caballero. El 9 de mayo se celebrará acá la reunión del Colegio Máximo de Academias, de la cual somos anfitriones, y los que quieran asistir, que están todos invitados desde luego, les ruego que se inscriban en la Secretaría para efectos logísticos del almuerzo que se ofrecerá. Por último, recalco que los informes, que la revista 369 requiere de muchos académicos que presentaron sus trabajos que escriban el resumen, las palabras clave, una nota biográfica pequeña y una consideración bibliográfica también de tamaño reducido. Si no lo hacen antes del 10 de mayo, nos preveremos privados del placer de publicar sus artículos. Es todo. Entonces levantamos la sesión y vamos a prefirar.